Fernando Londoño es un prestigioso abogado que en su papel como ministro de Interior del presidente Álvaro Uribe en su primer gobierno se caracterizó por ser uno de los grandes escuderos de la política de seguridad democrática. Para muchos, Fernando Londoño es polémico y controversial. Lo cierto es que a pesar de estar destituido para ejercer cargos públicos, sus palabras siguen dejando eco en la opinión pública colombiana. Fernando Londoño es un abogado especialista en derecho civil, mercantil, financiero, administrativo y penal. Profesor de Derecho, columnista de principales diarios de Colombia y defiende su tesis política en un programa radial llamado La Hora de la Verdad. Fue ministro del Interior y de Justicia del año 2000 a 2002 durante los 2 primeros años del primer mandato del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Por ser una voz controversial, durante su periodo como ministro se destacó como escudero de las políticas más polémicas del gobierno Uribe. Su hoja de vida se vio empañada luego de que se impusiera una sanción por adquirir indebidamente acciones de la firma Invercolsa por un monto de 9.000 millones de pesos. El 11 de diciembre de 2003, el Consejo de Estado determinó ordenar a Londoño Hoyos devolver los títulos y sus dividendos, porque a juicio del alto tribunal, el exministro había transgredido los derechos colectivos a la moral pública y el patrimonio estatal. A este escándalo se sumó la determinación tomada por la Procuraduría General de la Nación el 14 de septiembre de 2004 en el sentido de inhabilitarlo para ejercer cargos públicos durante un periodo de 12 años. Al considerar que había incurrido en el delito de injuria y calumnia a título de dolo tras cuestionar la actuación de un juez de ejecución de penas luego de que decidiera dejar en libertad al narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela. Estoy convencido de que estos señores, con su gigantesco poder económico, están produciendo un resultado judicial que no está de acuerdo con las evidencias que obran en los procesos. Hoy el exministro Hoyos, desde la cabina radial de su programa matutino, enfiló sus argumentos contra un proyecto conocido como Marco Legal para la Paz, que hace curso en el Congreso colombiano y que intenta modificar la Constitución para darle la llave de la paz al Ejecutivo en un futuro proceso de dejación de armas con grupos terroristas como las FARC. Lo que avanzará hoy y dará un paso de gigante hacia su aprobación en el Congreso es la impunidad total para las FARC. Las FARC pues celebrarán un acuerdo con el presidente de la República sin intervención apenas del Congreso Nacional, con plenas facultades. El Congreso simplemente le dará su visto bueno. Minutos después de esas declaraciones, una bomba que fue adherida a su vehículo blindado cuando se movilizaba con su esquema de seguridad por el norte de la capital colombiana hizo explosión, matando a 3 personas, dejando heridas a más de 30, entre ellas al exministro Fernando Londoño. Señor John Marulanda, consultor internacional en temas de seguridad, le pregunto si esos hechos de terrorismo que ocurrieron hoy en la capital de la República Colombiana, primero un carro bomba, afortunadamente desmantelado por las autoridades y desactivado con cuerpos especiales que pudieron llegar a la zona después de una llamada de un ciudadano que alertó sobre este carro bomba. Y después este atentado terrorista contra un exalto funcionario del gobierno del expresidente Uribe. ¿Es una arremetida de las FARC nuevamente en Colombia cuando se habla de un proceso contradictoriamente que le abriría las puertas a un proceso de paz con ellos? Yo en principio estaría de acuerdo con el pronunciamiento de la Policía Nacional en cuanto a que la Teófilo Forero probablemente sea la que haya adelantado estas 2 actividades en un plan conjunto. Sin embargo, lo dice la policía y lo dice el expresidente Uribe, pero lo desmiente el presidente Santos. Desde el punto de vista técnico de conocer las FARC, su modus operandi, las tácticas que utiliza, yo le digo que probablemente sí. Sin embargo, mantengo una reserva porque lo que estamos viendo ahora es unas FARC que están actuando en las 2 zonas fronterizas del país, es decir, en área rural, frontera con Venezuela y frontera con Colombia. Nos acaban de matar 7 policías en Catatumbo. Y era poco lo que ellos habían logrado hacer en la joya de la corona, que es Bogotá. Por otra parte, usted hizo una pregunta muy lógica y es si ellos se van a beneficiar con esta ley, ¿qué obtienen haciendo estos atentados? Claro. Sí, pero hay que entender que las FARC nunca han sido un actor racional de este conflicto. Las FARC han sido siempre un actor irracional, instintivo. Han perdido el sentido histórico de lo que está pasando en el país y para ellos de pronto es más interesante mostrar un poder militar, aterrorizar a la gente para demostrarle al mundo de que no están acabadas como se ha promovido por todas partes. Luego,
hay que esperar más datos sobre el modus operandi del atentado en contra del periodista Londoño para poder tener un panorama más claro y poder determinar quién fue el que hizo esto. Rápidamente, señor Marulanda, ¿hubo un error en el protocolo de seguridad que protegía al exministro de Interior y que de los cuales aprovechó el grupo terrorista? Es evidente. Este atentado no se pudo haber hecho si por lo menos, calculo yo, un mes de vigilancia, de observación, de determinación de vulnerabilidades y planeamiento. No sé por qué este esquema no tenía motos, que sería lo más ideal para tratar de lidiar con este tipo de atentados. Tampoco es muy claro que las FARC quieran ofender a la opinión pública matando inocentes en un atentado como esto. Por eso la pregunta inicial que se hace, bueno, ellos son el blanco inmediato, pero ¿cuál es el blanco entendido final? Todos nosotros. ¿Qué está detrás? ¿Qué interés está detrás de ese blanco final que somos nosotros? Sí. Pero hubo un esquema fallido, desafortunadamente 2 hombres ofrendaron su vida, pero hay que revisar esos esquemas de seguridad que están funcionando. 2 escoltas, 2 miembros del cuerpo de seguridad del exministro y un conductor de un bus de servicio público. Doctor Simón Gaviria, le pregunto algo que hablábamos con el expresidente Álvaro Uribe y que también le preocupaba mucho y le sigue preocupando al doctor Londoño y que minutos antes del atentado terrorista pues lo había expuesto en su programa radial. Una de las cosas que le preocupan al doctor Londoño es si en este proyecto que ustedes hacen para reformar la Constitución se habla de la dejación de armas por parte de las FARC. Sin duda, no solo tiene que haber una plena desmovilización, sino nadie puede participar en este tipo de procesos de paz sin, por ejemplo, liberar todos los secuestrados. Recordemos que esto es una facultad que está entregando de manera abstracta. En otras palabras, las coyunturas no nos pueden a nosotros afectar la manera como entramos a modificar la Constitución. Lo que estamos haciendo es dando las herramientas correspondientes y para cada diferente caso, ¿sí? Para cada diferente caso de diferentes actores que están al margen de la ley o que han colaborado con grupos al margen de la ley. En este caso de las FARC, señor Simón Gaviria. Estatutaria, que sí, tiene requisitos muy diligentes. Pero en este caso, doctor Gaviria, le pregunto si en el caso específico de las FARC, se está hablando en el proyecto que para un futuro o eventual proceso de paz con esta agrupación terrorista, las FARC estarían obligadas a dejar las armas. Pues claro, para cualquier proceso de paz estarían obligadas a dejar las armas. Para gozar de los beneficios tendrían que liberar todos los secuestrados. Pero recordemos que ellos son hipotéticos hacia el futuro, pero sí es un requisito para ser parte de la justicia transicional naturalmente, dejar las armas, liberar los secuestrados. Y como son varios temas, doctor Gaviria, permítame, yo le pregunto, le voy preguntando para que tengamos respuestas muy breves. También le pregunto, doctor Gaviria, si cabecillas terroristas como el señor Timochenko podrían aspirar en un futuro a un cargo público. Pueden ser congresistas, pueden llegar a ser alcaldes, pueden llegar a ser presidente de la República. Pero recordemos que lo que hace la iniciativa es que seleccionado el delito de lesa humanidad podría llegar a suspenderse la ejecución de la pena, pero quedaría la sentencia. Y el proyecto de ley no toca, y repito enfáticamente, no toca lo que son las actuales inhabilidades para aspirar a cargos públicos. Esas modificaciones fueron eliminadas en tercer debate y ya no hacen parte del articulado que se votó con una votación histórica de más de 123 votos en la noche de hoy. Antes de ir a comerciales, nuevamente, doctor Gaviria, le pregunto para que me responda brevemente. ¿Fue apropiado que siguiera la votación el día de hoy, justo después del atentado terrorista, cuando hay sangre de por medio en Bogotá, cuando hay terror en Bogotá, el Congreso hablando de un proceso o de un futuro proceso de paz con las FARC? ¿Fue apropiada esa medida por parte de la Cámara? Recordemos que esto no es para las FARC, esto es un concepto que estamos creando para procesos de paz. Y francamente la decisión la tomé yo. Y yo permití que se pudiera llevar a cabo la plena en el día de hoy, porque en el día miércoles de la semana pasada yo había fijado el martes como la fecha de votación. Y la verdad teníamos 2 opciones.
Una opción era permitir que el Congreso se dejara intimidar, suspender el trabajo legislativo, no permitir que la plenaria deliberara en el día de hoy y abandonar, francamente, nuestra responsabilidad frente a la democracia. La otra opción era avanzar en el día de hoy, claro, mucha gente preocupada, mucha gente consternada, pero facilitando que la democracia y sus instituciones siguieran vivas. Si nosotros permitimos que las instituciones de la democracia se dejen intimidar, se dejen amedrentar por cualquier acto terrorista, pues con toda franqueza los terroristas ya ganaron. Si ellos me afectan mis decisiones, como yo tomo como presidente de la Cámara, por temor o por miedo o por intimidación, pues ya perdió la democracia. Tomamos la decisión de que se trabajara en el día de hoy, se trabajó y el Congreso tuvo una votación que desde que yo soy congresista jamás he visto. Para una votación inclusive llegamos a estar por encima de los 127 votos a favor, que no solo en el gobierno del presidente Santos, sino en el gobierno anterior, que yo tenga memoria, jamás se ha votado de esa manera. Muy bien, hacemos una nueva pausa en la noche, lo dejamos con las imágenes que en primicia obtuvo el programa La Noche de NTN 24, los segundos después de la explosión de esta mañana en el norte de Bogotá. El exministro Fernando Londoño, luego de abandonar el gobierno, asumió la dirección de un espacio radial desde donde realiza agudas críticas al grupo terrorista de las FARC y defendió desde esa tribuna periodística al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, condenado como responsable de torturas y desaparición en la recuperación del Palacio de Justicia, asaltado por el grupo entonces criminal M-19 el 6 de noviembre de 1985. Uno de los puntos en los que Londoño recalcó en sus intervenciones radiales fue la supuesta incongruencia en la que incurrió la Fiscalía de Colombia al darle validez al testimonio del cabo Edgar Villamizar, quien habría declarado contra Plazas Vega. Luego, la Procuraduría de Colombia recibió otra declaración de Villamizar, donde negó haber entregado esas declaraciones al entonces ente acusador. Londoño logró entrevistar al ex integrante del Ejército, quien se ratificó en su declaración ante el Ministerio Público.